A partir de que la Universidad de La Salle se ha propuesto como uno de sus ejes rectores la generación de conocimiento con miras al impacto social, es que la investigación que generemos debe de incidir en las problemáticas sociales que aquejan a nuestro país. Y ese es el trasfondo que motiva la apertura de este seminario. Y la idea es poner sobre la mesa estas temáticas, estas problemáticas de orden psicosocial, como es la discriminación, racismo y violencia, en contextos sociales, pero particularmente en los contextos educativos, con el fin de poner sobre la mesa diferentes perspectivas teóricas, analíticas, metodológicas y de intervención social. Este es un espacio el cual se nutre con la participación de expertos, como es el caso de la doctora Cristina Masferrer, con expertos internos, algunos docentes y profesores e investigadores de nuestra universidad, pero igualmente es un espacio para los alumnos, para que es un espacio donde confluyan diferentes voces, con diferentes niveles de experiencia, pero con los mismos ánimos de querer dilucidar estas problemáticas que han aquejado y que son fenómenos históricos de larga duración. Sin más, les agradezco la presencia y les doy la palabra al doctor Eduardo Gómez Ramírez, quien es vicerrector de investigación de nuestra casa de estudio. Pues buenos días, estimados estudiantes. Me da mucho gusto escuchar que hay una gran cantidad de personas que están escuchando esta primera conferencia. Bueno, también doy la bienvenida a autoridades que se van a conectar o ya están conectadas, a profesores e investigadores que de alguna manera se han sumado a este importante esfuerzo. ¿Cuál sería la diferencia entre una conferencia y un seminario? Y aquí me permito aprovechar esta invitación que me hacen también para invitarlos a ustedes a que sea una escucha activa, una participación donde ustedes comparten sus reflexiones, sus visiones, porque al ser un problema tan complejo, definitivamente no se va a poder resolver con una sola mirada. En este sentido, reconozco el esfuerzo de estos grupos de investigación que de manera continua han estado trabajando para dar su granito de arena en la solución de estos problemas. Eh, el doctor Jaime Echeverría ya también nos había compartido el nombre de estos grupos y también es otra invitación a que se puedan sumar a este trabajo. Los grupos son de educación con poblaciones vulnerables, como ya se mencionó, y el derecho a la cultura y la inclusión a través de esta participación social. En este sentido, el abordaje que se hace al ser un problema tan complejo que tiene involucrada la cultura, ciertas posiciones de personas o de formas de vida inclusive, donde han encontrado en la discriminación o en el racismo también mostrar lo que han sufrido o la manera en que han vivido en sus propios espacios. Bueno, de manera muy importante quisiera reconocer y agradecer a la doctora Cristina Masferrer León de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que ahorita más adelante nos darán una reseña más detallada de su trayectoria, también para pues conocer pues la gran personalidad que el día de hoy viene a abrir nuestra primera conferencia de este seminario Racismo y Discriminación en la Educación Primaria en México. Sin duda se ha dicho que la educación es una vacuna para la violencia, pero imagínense si en ese espacio de educación existe violencia de principio. Entonces, definitivamente contrarresta por completo, digamos, esta intención que tiene la educación desde el nivel primario. Sin duda, este problema se ha normalizado, nos hemos acostumbrado, las noticias no han ayudado en saber sobre esta problemática. Hoy normalmente leo las noticias todos los días. Este 30 de agosto, Día Internacional de las Personas Desaparecidas, en muy pocos diarios apareció en primera plana, ¿no? O sea, prácticamente
lo que veíamos era esta situación de la candidata a presidente Xóchitl y una serie de temas. Y cuando lo leemos todos los días nos vamos acostumbrando a esas prioridades e inconscientemente también nosotros inhibimos nuestra voz, nuestras iniciativas de lo que podríamos hacer por nuestro país. Insisto, es un problema muy complejo y estos espacios de diálogo nos van a ayudar a entender de qué forma podríamos poner nuestro granito de arena, ¿sí? Imaginen que si nosotros lo visibilizamos, lo entendemos y que al menos en nuestro entorno podríamos tratar de ayudar en resolver esta problemática y que las personas que impactamos a su vez también lo hagan, pues definitivamente poco a poco llevaríamos a ayudar en este rompimiento de ese fenómeno social y cultural que está tan arraigado. Entonces, los invito a que realmente seamos participantes de un seminario, participantes activos, ¿sí? Que opinen. A veces creemos porque hay doctores o hay conferencistas que nosotros como estudiantes no tenemos ese papel. Y créanme que los principales transformadores de este fenómeno que no se va a dar en el corto plazo, desgraciadamente, van a ser ustedes. Entonces, los invitamos a que aprovechen este seminario. También seguramente va a estar grabado y que si en futuras ediciones del seminario no pueden participar, que, bueno, en línea me refiero, pues que lo puedan escuchar. Pero sí, esta convocatoria es muy importante y también a los organizadores a que las reflexiones, las conclusiones de este seminario nos la compartan para hacerla presente en los espacios que tenemos con las autoridades. Tenemos una solicitud de nuestro rector, que hoy es su último día, que va a ser ahora visitador del distrito, a que la investigación, a que la Universidad La Salle también haga propuestas en el distrito Antillas México Sur. Y bueno, en el distrito hay una gran cantidad de colegios, evidentemente de nivel primaria, entonces podríamos tener un impacto muy importante y evidentemente dar nuestro granito de arena. Pues una vez más les reitero el agradecimiento al comité organizador por este evento, sí, y bueno, y mantengámonos unidos, indivisa mane, con la finalidad de resolver o tratar de que esto se resuelva, esta problemática de la discriminación, el racismo en México. Muchas gracias. Gracias. Doctor Gómez, le agradezco mucho sus palabras. Gracias. Me voy a permitir ahora leer la semblanza de la doctora Cristina Masferrer León, quien es investigadora de tiempo completo de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Es doctora en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra de Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, licenciada en Historia por la ENA y licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea que es de mi club, historiadores y antropólogos. Es autora del libro Muleque, Negritas y Mulatillos, Niñez, Familia y Redes Sociales de los Esclavos de Origen Africano de la Ciudad de México, publicado por el INE en 2013, y co-coordinadora del libro Diversidades en Crisis, Transformaciones Socioambientales en Regiones Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, INA 2019. Cuenta con investigaciones acerca de la niñez esclavizada en el México virreinal, la niñez de pueblos afromexicanos de Guerrero y Oaxaca en la actualidad, los procesos socioambientales de pueblos afromexicanos de Oaxaca, el racismo, la memoria y la educación en México. Coordina el seminario Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, junto con Jimena Rodríguez, y este seminario es fruto de un vínculo académico interinstitucional entre el INAH y la UNAM. Y sin más preámbulo, les damos la palabra y a quien agradecemos mucho la presencia de la doctora Cristina Masferrer. Bueno, primero, pues muchísimas gracias por la invitación. Creo que este es un seminario muy importante y pues que me hayan invitado a esta sesión inaugural, pues me honra mucho. Entonces agradezco muchísimo de verdad la invitación y el espacio para poder platicar con ustedes y reflexionar sobre esta problemática que a veces parece alejada. O sea, algunas personas sienten que esto pues no es un problema que les pegue directamente, pero pues sin duda alguna vamos a ir reflexionando cómo es que sí o cómo es que no, ¿no? Dependiendo. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces sobre el racismo y la discriminación específicamente en la educación primaria.
Y les quiero preguntar si pueden levantar la mano y si me pudieran poner por ahí la pantalla de los que están también a distancia, por favor, para preguntarles quiénes de aquí tienen menos de 23 años. Ah, perfecto. Entonces, bueno, justo voy a hablarles sobre la educación de México. Voy a estar hablando sobre, obviamente, sobre otras temporalidades, ¿no? Pero algunos de los ejemplos que les voy a dar son de cuando ustedes estaban en la primaria, a lo mejor en sexto grado o en quinto grado, o bueno, si son más jovencitos, pues en cuarto grado o en tercero, ¿no? Pero en general, pues yo creo que más o menos estaban en la primaria si es que tienen menos de 23, depende de la edad, pero pues justamente voy a presentar ese tipo de libros. Sin embargo, pues obviamente a lo mejor no visité sus escuelas, ¿no? Y entonces, si bien los libros de texto son, como saben, gratuitos y obligatorios, pues sabemos que hay muchas escuelas en las que no los usan tanto o los usan de una forma o de otra. Y mi investigación es sobre todo en algunos contextos de Oaxaca, Guerrero y también de la Ciudad de México. Dividí en 4 puntos importantes la conferencia. Primero, qué es el racismo y qué es la discriminación. Creo que todas y todos tenemos una idea de qué es, pero solamente como para aclarar algunos puntos, empiezo con eso y después nos preguntamos quiénes llegaron a la escuela para presentar un análisis breve sociodemográfico sobre el analfabetismo y el acceso a la educación. En particular, pues son más bien datos del censo y de la encuesta intercensal de 2015 para identificar eso, ¿no? Quiénes llegaron a la escuela. Después reflexionar qué se aprende en la escuela y qué no. Pero, pues como les digo, me centro sobre todo en lo que ocurrió en la primaria a partir de la reforma de 2009 y 2011. Entonces, pues digamos que era qué se aprendía en la escuela, ¿no? Ahorita actualmente, pues sabemos que hay un nuevo modelo con nuevos libros de texto. ¿Quiénes han escuchado sobre los nuevos libros de texto? Nada más una persona. Ah, ok. Yo dije, no, pues. Bueno, ya saben, como todo el debate que se originó a partir de los libros de texto. Sí, he revisado los planes, bueno, el plan, los programas y los libros de texto, sobre todo los de primaria y algunos de secundaria. Y si quieren, pues al final hago alguna reflexión al respecto, pero me voy a centrar sobre estos otros libros porque pues precisamente el análisis de los libros de texto es algo que requiere bastante tiempo, o sea, no es nada más, identifiqué un error o identifiqué una actividad maravillosa, ¿no? O sea, el análisis de los libros de texto y de lo que ocurre en las escuelas, pues es un proceso de investigación que realmente requiere un poco más de paciencia. Y finalmente, las experiencias etnográficas sobre racismo y discriminación en la educación en México. Entonces, lo primero que les quiero preguntar, que igual, no había puesto mi tiempo. Qué bueno. Sí. No, justo porque no hay mucho tiempo, pues lo que hago es ahorita como invitarles a reflexionar y que ustedes mismos piensen si el racismo y la discriminación han afectado su propia educación y de qué manera. Cuando he planteado esta pregunta en otro espacio este mismo año, pues algunos me decían, ¿no? Pues a mí sí, porque pues a mí me molestaban por mi color de piel, o a mí sí, porque yo me considero indígena, y otros decían, no, pues a mí no, porque por eso, ¿no? Pues porque no soy indígena, o a mí no, porque no soy afrodescendiente, o a mí no, porque pues en la primaria me fue muy bien y me divertí mucho, o sea, había como distintas respuestas. Y bueno, al final de la conferencia les voy a hacer la misma pregunta, pero por el momento solo les invito como a pensar si es que sienten que el racismo y la discriminación han afectado su educación. Bueno, para poder responder esto, pues también tenemos que preguntarnos qué es el racismo y qué es la discriminación. Recientemente, pues hay como muchísima información sobre el racismo y de pronto hay tanta que ya ni tenemos tan claro qué es, ¿no? Algunas personas asocian racismo únicamente a color de piel y pues esto no es así. La discriminación por color de piel es eso, discriminación por color de piel. El racismo es un fenómeno pues bastante más amplio que, si bien se puede relacionar con el color de piel, no necesariamente, o más bien no únicamente.
El racismo es un conjunto de prácticas, de discursos y de ideas, o sea, no solamente es hacerle algo a otra persona, sino que también implica una serie de discursos y de ideas que suponen una jerarquización entre poblaciones humanas. Es decir, primero necesitamos clasificar a los seres humanos en distintos grupos y después decir que unos son superiores que otros para pensar en el racismo. Pero el racismo no solamente es clasificar y jerarquizar a estas poblaciones humanas, sino crear una serie de sistemas y de ideas que reproducen estas estructuras de jerarquización y de desigualdad. Podemos pensarlo como un círculo vicioso, donde pues primero clasificamos, luego jerarquizamos y luego creamos estructuras que mantienen y reproducen este sistema de jerarquización. Las clasificaciones racistas se basan en características corporales, como pueden ser el color de piel, pero también la forma de los ojos o la forma del cabello, por ejemplo, o incluso la estatura de las personas. Y se relaciona también con aspectos culturales, como pueden ser hablar una lengua indígena o hablar el español de una cierta manera y no de otra. Los orígenes familiares y nacionales, entre otros rasgos, ¿no? O sea, no puede ser también que a lo mejor una persona se reconoce y es reconocida por otros como una persona mexicana, mestiza, entre comillas, pero pues a lo mejor se reconoce que su familia es de otro origen, ya sea de un origen africano, por ejemplo, o de un origen nacional diferente al mexicano. Y todo esto va de la mano para crear las clasificaciones racistas. Es muy importante saber que las razas no existen en términos biológicos ni genéticos, es decir, las investigaciones en biología y en genética más recientes pues han demostrado que los seres humanos no podemos dividirnos en razas, es decir, que no hay una diferencia genética suficiente y no solamente en cantidad, sino en la forma en la que se expresa esa diferencia genética para poder clasificar a las personas de acuerdo a una raza o a otra. Bueno, si tienen dudas sobre eso, también al final podemos explicar un poquito más. La discriminación es definida, bueno, vamos a ver que se relaciona mucho, ¿no? El racismo y la discriminación son fenómenos que se relacionan bastante, pero la discriminación se centra o es sobre todo la conducta que se expresa a partir de prejuicios y de estereotipos y pueden ser de distinta índole. Puede haber discriminación de género, discriminación por color de piel, discriminación por hablar una lengua diferente a la que habla la mayoría de esa población. Y está basada, insisto, pues en distintos prejuicios o distintos estigmas. Puede haber también discriminación por orientación sexual, por identidad sexogenérica, etcétera. Bueno, por edad también. Entonces, bueno, en la escuela y en los contextos educativos y en el mundo, pues siempre se van como relacionando las distintas formas de discriminación con el racismo, que podemos entender como una forma específica de discriminación, pero que al mismo tiempo va más allá. Bueno, puse estas imágenes justo para pensar en por qué es importante hablar y reflexionar sobre el racismo y la discriminación en contextos educativos. Y una de las respuestas es que la educación se considera un derecho llave. ¿Por qué es un derecho llave o qué significa que sea un derecho llave? Significa que abre la puerta a otros derechos. Una persona que no tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir, pues va a tener muchísimas barreras en la vida, ¿no? O sea, no va a poder llenar un formulario de salud, por ejemplo. Entonces, el derecho a la educación se relaciona también con el acceso a la salud en ese caso. O una persona que a lo mejor solo tuvo primaria, pues a lo mejor no va a obtener el mejor empleo posible y en ese sentido está cerrando la puerta al derecho al trabajo, por ejemplo. Y de ese modo, pues podemos decir que la educación es un derecho llave. Por eso es tan importante analizar si es que todas las personas tienen las mismas oportunidades en términos de educación. Aquí hay otros aspectos de por qué es importante reconocer, comprender y eliminar el racismo en el sistema educativo y se los voy a leer. Dice, primero, porque influyen en la autoestima y a nivel emocional, es decir, ya muy como a nivel individual.
También es importante para eliminar las violencias, para comprender las diferencias, para promover la igualdad, para lograr los objetivos de la educación. Es decir, en un salón de clases donde a un niño o a una niña reiteradamente se le está insultando, a lo mejor por su origen, por su color de piel, por su forma de ser, pues obviamente el acceso, el derecho a la educación se está vulnerando y esa persona o ese niño o niña pues no va a estar logrando los objetivos de educación porque va a estar más preocupado en la violencia racista que está viviendo en ese momento. También para acceder a las mismas oportunidades, como ya les decía, y para poder aprender. Bueno, el segundo tema es quiénes llegaron a la escuela. ¿Quiénes de aquí, y digo, no es necesario que levanten la mano, pero solamente como pensar, quiénes de aquí son o se reconocen como personas indígenas, como personas afromexicanas, afrodescendientes, e incluso de origen asiático, de origen extranjero, o conocen a alguien, o sea, un compañero o compañera que lo sea, ¿no? Entonces, bueno, estoy segura que en términos del reconocimiento de personas indígenas, pues van a ser muy pocos. Justamente el censo 2020 sobre analfabetismo nos dice que los niveles de analfabetismo de la población indígena, si bien se han reducido desde 2000 hasta 2020, o sea, en esos 20 años, pues sin duda alguna que sigue teniendo proporciones más altas de analfabetismo. Y el hecho de que alguna persona no sepa leer o escribir, pues es, como les decía, realmente grave, ¿no? O sea, imagínense ustedes, pues, que todos los letreros de todo y todos los documentos estuvieran en caracteres que no entienden, pues realmente sería como muy complicado estudiar, trabajar, incluso poder dirigirse en el país, ¿no? O sea, viajar de un lugar a otro, todo sería como bastante complicado. Bueno, esta es otra forma de graficarlo, es a partir de la encuesta intercensal de 2015. En específico en 2015, digo porque el otro era como a lo largo de varios años. Aquí en el caso de 2015 vemos que hablantes de lengua indígena tienen 23% de analfabetismo en comparación con el 5.5 nacional. O sea, vemos que realmente las personas indígenas pues sí tienen esta situación de analfabetismo. Y en el caso de las personas afrodescendientes también es un porcentaje mayor al nacional. En 2015 también se hizo un ejercicio muy interesante que era no solamente contar como o comparar a las personas afrodescendientes en general con el resto del país, sino identificar cuáles eran los municipios con mayor población afromexicana. ¿Alguien sabe dónde están esos municipios con mayor población afromexicana? En Guerrero y en Oaxaca son donde están mayormente concentrados estos municipios. Hay otros municipios a lo largo del país, pero aquí se identificaron esos municipios con más de 10% de población afromexicana y vemos que ahí hay una diferencia todavía mayor en cuanto al analfabetismo. Lo mismo se puede decir de la escolaridad. Esta es la escolaridad para personas o población hablante de lengua indígena y vemos que pues también hay una mayor problemática en términos de escolaridad. Estos son los porcentajes para afrodescendientes que vemos que es menor a la diferencia de hablantes de lengua indígena. Aquí están los porcentajes de asistencia escolar también de población indígena y vemos que los hablantes de lengua indígena, por ejemplo, para el nivel primaria tienen un acceso de 93% y los no hablantes asciende casi a 96%, ¿no? No, si se fijan, no son porcentajes así tan abrumadores como lo eran anteriormente, ¿no? Ah, perdón, pero algo que también es importante, de hecho se ve mejor aquí. Espérenme, no, sí se ve mejor acá, perdón. Si se fijan, estos porcentajes son mucho más importantes, o sea, hay una diferencia mucho mayor para el caso de secundaria. Es decir, que hay muchas personas hablantes de lengua indígena que sí están accediendo al nivel primaria, pero no al nivel de secundaria o de nivel medio superior, y no se diga de nivel superior, ¿no? Es decir, que si hacemos como un caminito, pues digamos que hay unos que se quedan en la primaria
y luego ya no llegan a la secundaria, ¿no? O a la prepa y pues mucho menos a la universidad. En el caso de afrodescendientes para asistencia escolar, pues también hay algunas diferencias que si se fijan también, ¿no? O sea, no son tan marcadas como lo eran antes, pero sí son bastante marcadas para el caso de los municipios con mayor concentración de población afromexicana. ¿Qué significa esto? Que una persona afromexicana en la Ciudad de México a lo mejor sí accede a los distintos niveles educativos, pero en aquellos municipios donde hay una mayor concentración de población afromexicana, en Guerrero o en Oaxaca, por ejemplo, ahí sí hay una diferencia marcada en el acceso a la educación o a la asistencia escolar. Eso es lo que se explica. Bueno, el tercer tema tiene que ver con qué se aprende en la escuela y qué no. Y de hecho, el tema 3 y el tema 4, pues son en los que más voy a profundizar. Uno de ellos, como les decía, voy a centrarme en los planes, programas de estudio y libros de texto que se lograron a partir de las reformas de 2006 y que se continuaron en reformas de 2009 y 2011 y en los libros de texto de 2010 a la fecha, ¿no? De hecho, he revisado los libros de 2000, bueno, anteriores también, por supuesto, pero digamos que en los que más me he centrado es en los libros de 2010 a la fecha. Aquí les voy a presentar sobre todo los de 2010 a 2017. Bueno, ¿qué se aprende y qué no? Aquí es muy importante que pensemos que hay algunas personas, obviamente no es la mayoría a nivel nacional, a lo mejor sí es la mayoría aquí, pero no a nivel nacional, de personas que estudiaron en escuelas privadas. En escuelas privadas y también en escuelas públicas se usan materiales adicionales a los libros de texto. Sin embargo, tanto los programas de estudio como los libros de texto gratuito, pues se supone que son los que se deben seguir en todas las escuelas, aunque sabemos que pues no en todas las escuelas esto ha ocurrido. Bueno, lo que sí marca el mapa curricular es una serie, en este caso eran disciplinas que se debían enseñar, ¿no? Estaba español, estaba la idea de dar inglés como segunda lengua, algo que realmente no se ha concretado para escuela pública en el nivel primaria de una manera sistemática. Bueno, las matemáticas de primero a sexto y formación cívica y ética, educación física y educación artística. Estas eran como las asignaturas en los 6 grados y luego había algunas que cambiaban. En primero y segundo, una materia o una asignatura de exploración de la naturaleza y la sociedad. Después, en tercer grado, la entidad donde vivo. Entonces, los de Ciudad de México tenían su libro de Ciudad de México, los de Guerrero, pues tenían el libro de Guerrero, etcétera. Después se dividía también en ciencias naturales, geografía e historia, ¿no? Para los casos de cuarto, quinto y sexto grado. Bueno, si lo vemos así, decimos, pues qué padre, ¿no? O sea, está muy completo el mapa curricular con distintas asignaturas. Sin embargo, lo que vemos en la realidad, y estoy hablando obviamente sobre todo de escuelas públicas, es que pues todo estaba mucho más cargado para las asignaturas de español y de matemáticas. O sea, vemos que las asignaturas de formación cívica y ética, historia, educación física y educación artística tenían menos de 2 horas a la semana y no sé si han escuchado también algunas críticas sobre estas pruebas estandarizadas. Pues lo que hacían las pruebas estandarizadas, o sea, más bien, lo que ocurría con los maestros es que decían, bueno, pues va a venir una prueba estandarizada donde lo más importante va a ser leer y matemáticas, entonces pues lo siento mucho, pero la clase de historia que era de una hora y media, pues la voy a reducir a media. ¿Por qué? Pues porque estos alumnos tienen que saber todo lo de matemáticas. ¿Por qué? Porque si no vamos a salir todos mal en la prueba. Entonces, muchas veces iban reduciendo algunos contenidos para poder darle más peso a español y matemáticas. Otro aspecto muy importante es para el caso de las primarias indígenas. Vemos ahí, o sea, lo que quiero destacar ahí es que para la asignatura de lengua indígena, para primer y segundo grado, pues se dedicaban 7 horas y media, pero estaba mandatado que
en las escuelas bilingües, que esto se redujera a 4 horas y media a partir de tercer grado, y en la secundaria esto se reducía a 0 horas. Es decir, la escuela, de las escuelas de la SEP van enseñando o van orillando a que los propios niños de comunidades indígenas que hablan alguna lengua indígena, pues vayan perdiendo la lengua, porque justamente está mandatado que se vaya reduciendo la lengua indígena y que se vaya dando prioridad al español. Y como ustedes saben, los que hablen algún otro idioma, además del español, pues saben muy bien que hay palabras, términos y conceptos que solamente, o sea, que son específicos de algún idioma o de otro, ¿no? Y por eso a veces tenemos dificultades en realizar traducciones. Y esto es mucho más evidente para el caso de lenguas indígenas. Si se pierde la lengua, no solamente se pierde una palabra o una forma de expresarse, se pierde también una forma de conocimiento y una forma, pues, de ver el mundo. Bueno, hoy, de hecho, hace rato que mencionaban del Día Internacional de ayer de las personas desaparecidas, pues hoy es el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Entonces, me pareció como muy buena coincidencia la elección del día, porque pues justamente, si bien también les voy a hablar sobre población indígena, voy a hablar, también me voy a centrar en el caso de población afromexicana. La población afromexicana está ubicada en todo el país, si bien, como ya decíamos, pues hay algunas entidades como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, la Ciudad de México y el Estado de México, que son las entidades donde más se concentran las personas o las comunidades afrodescendientes o afromexicanas. Sin embargo, insisto, el censo de 2020 y las investigaciones históricas han demostrado que en todo el país, o sea, en todas las entidades hay y ha habido población afrodescendiente o africana o de origen africano desde el siglo XVI. Sin embargo, pues es algo que se suele desconocer. Y por eso, dado ese desconocimiento, a las personas afrodescendientes se les detiene en la calle, se les detiene en los caminos cuando van a lo mejor de alguna comunidad afromexicana hacia la ciudad o hacia cualquier otro lugar. Se les detiene en los aeropuertos, por eso a estas personas se les considera extranjeras, por eso se les insulta en la calle, en las escuelas, en los trabajos, por eso no tienen el mismo acceso a los derechos laborales o incluso al derecho a la salud. Comentaba una compañera afromexicana que a su padre, africano, naturalizado, pero pues mexicano, ¿no? Porque si ya está naturalizado, pues es mexicano, no se le daba el acceso a salud, a pesar de tener todos los documentos, porque no le creían que sus documentos fueran verdaderos. O sea, el argumento para poder entrar a ese hospital era, pues no, porque todo esto ha de ser falso. Y pues nada de eso era falso, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué tenemos tanto desconocimiento, aparte de por el racismo histórico? Bueno, también porque en la escuela no se nos enseña sobre esta población. O sea, no solamente no se nos enseña, más bien sí se nos enseña y se nos enseña pues que no son de aquí, digamos, ¿no? Y se reproducen algunas ideas. Quiero destacar que, bueno, en todos los libros, pero sobre todo en estos que me estoy centrando, sí hay información sobre la población afromexicana y también hay actividades, que buscan combatir el racismo, y eso es algo importante de destacar. Sin embargo, pues ahorita les voy a mostrar como lo más escandaloso, ¿no? Por decirlo así. Bueno, estaba en el libro de cuarto grado de 2010. Esta es una imagen que venía ubicada en una unidad que era África, el origen de la humanidad. Perdón, la unidad se llama Del poblamiento de América a los inicios de la agricultura, así se llama la unidad, pero se hablaba de África como el origen de la humanidad, lo cual pues hasta ahí muy bien, pero si se fijan en las imágenes, tiene en la parte de arriba 4 imágenes que no son todas de África, pero sí de personas con piel oscura. Y ahí dice incluso de dónde son, y dice, aún existen grupos que usan técnicas de caza parecidas a las de los antiguos nómadas. Y ya explica de dónde son las imágenes. Algunos son de Namibia y otros son de Indonesia y de Congo. Y en la parte de abajo, pues son estas personas que pues es una actitud
y una actividad asociada al salvajismo, porque si se fijan están peleando por carne cruda y comiéndosela así directamente, ¿no? Entonces, en el año 2011, que el año 2011 fue el año internacional de los afrodescendientes, se modificó la imagen de abajo y yo digo que quedó peor. Porque entonces ya no eran, pues estas personas peleándose por la carne cruda, sino que directamente eran primates no humanos. Bueno, algunas personas me decían, había como, o sea, es curioso porque hay como ideas, contradictorias sobre la infancia, ¿no? Algunos me decían, ay, pero los niños eso lo ven un día y al día siguiente ni se acuerdan de nada, ¿no? Y otros decían, no, pero los niños aprenden y absorben todo así tal cual, ¿no? Y pues obviamente no es ni una ni otra, o sea, obviamente depende mucho de los conocimientos que tengan los niños, del manejo que se dé de los libros, de los propios maestros, de cómo trabajan el tema, etcétera. Sin embargo, con estudiantes de 4º grado en 2012 en la Costa Chica, pues yo les empecé a preguntar sobre la historia de los negros y que es un término que se usa en esa localidad, y me decían algunos de ellos, bueno, uno de ellos. Antes eran changos y comían carne cruda, mataban animales, se agarraban las pieles de animales, se las ponían de ropa, iban a buscar piedras y las hacían cuchillo. Entonces, pues a mí me remitía como precisamente a esa imagen, ¿no? Y entonces les pregunté, pero a ver, ¿me están hablando de la historia de los negros o de la historia, pues, de cualquier persona? Y entonces me respondieron, de los negros, que primero ellos eran así como changos y después crecieron y se fueron formando en humanos. Y bueno, es sabido en la Ciudad de México y en otros espacios, incluso, pues sabrán lo que pasó recientemente y lo que ha pasado en partidos de fútbol, donde se asocia a las personas afrodescendientes con simios precisamente. Este es otro ejemplo de 6º grado, también de esos años, entonces a lo mejor también les tocó verlo, donde se presenta arriba a una persona, a un hombre que se supone que está representando el descubrimiento del fuego, y pues vemos que pues está más o menos cubierto, sentado, como podríamos estar cualquiera de nosotros, y está descubriendo el fuego, y pues no es de piel oscura. Y en cambio, la imagen de abajo dice literalmente recreación de una escena de la vida cotidiana de los homínidos. Y pues como pueden ver, están representados como personas de piel oscura y totalmente desnudos, excepto una que ya si la hubieran puesto desnudos, pues la Unión Nacional de Familias hubiera salido a decir que quién sabe qué, ¿no? Sin embargo, los demás, pues sí están desnudos, o sea, y realmente no se ve nada por la posición en la que están, pero pues es evidente que están desnudos. Entonces, la reflexión era justamente homínidos negros, seres humanos blancos. No solamente son las imágenes. Si les pregunto sobre historia de África, me van a decir, pues, bueno, no sé qué me vayan a decir, pero otras personas me dicen, pues es que ahí no había nada, o sea, pues eran nada más unas tribus dispersas. Poca gente me va a hablar de algo tan importante como Egipto. Y no era de ninguna manera lo único que había en términos históricos, pero digamos que es lo que sí está incluido en los libros de texto. Sin embargo, Egipto siempre está visto como parte de las culturas del Mediterráneo, o sea, casi que no es, casi que no es Europa, pues porque se cruzó el Mediterráneo, pero si no, ahí está europeo casi, ¿no? Y este es el mapa es que está esto, permítanme, es de 6º grado, si no me equivoco, pero, o sea, sí, pues abajo dice de 6º grado. Este es el libro de 6º grado y digamos que visualmente eso es lo único que pueden ver de África. Espero que disfruten el mapa de África porque realmente pues, no se ve nada de África. Bueno, pues justamente ese es el tipo de información que había. Esta es una imagen que estaba en un libro de historia de 4º grado y es el momento del encuentro de Cortés con Moctezuma. Y a mí me gusta siempre como comparar con estas imágenes. Estas imágenes sí son del periodo, o sea, son el mismo encuentro, pero sí son del periodo. Y si se fijan, lo que falta o la diferencia es el hombre de origen africano. Está, bueno, está Cortés, en algunos está, bueno, aquí no está Malinche, pero en otros sí.
Aquí está Cortés con la Malinche, están los españoles, está Moctezuma, hay un perro, pero no está el hombre de origen africano. Y pues en las originales digamos que sí estaban. Entonces, bueno, pues los ilustradores, que tampoco son culpables de nada, pues a la hora de modificar dijeron, pues quién sabe qué hace aquí, pues mejor no lo pongo, ¿no? Entonces esa es otra forma de invisibilizar. En libros anteriores, me parece que del 98, en un libro de español, se presentaba esta imagen, prácticamente, la de arriba, prácticamente igualita, sí, la de arriba. Pero al hombre africano lo convirtieron en un niño blanco. No se las traje, pero bueno, para los que tienen más de 23, eso hubiera sido muy buena. Pero bueno, también en el libro de historia de 4º grado se habla sobre los africanos, pero si se fijan en la forma como está redactado, pues parece que ya no hubo más a partir de 1553. De hecho, dice, hacia 1553 este grupo rebasó los 20,000, situación que alarmó al virrey, quien prohibió la llegada de más africanos. Y pues en realidad sabemos que la mayor llegada de personas de origen africano fue sobre todo en el siglo XVI y XVII. Entonces esta información pues pareciera indicar que ya después no llegaron y pues claro que llegaron, ¿no? Luego, geografía de 6º grado. Se habla sobre las minorías étnicas o culturales y en la última parte, bueno, hablan de la población indígena, de la población de distintos orígenes y dice al final, al igual que algunos grupos de origen extranjero como los menonitas, los judíos, los negros y los asiáticos que no llegan a ser más del 1% de los mexicanos. Si vemos, pues esa información pues está muy mal en términos o sea, en distintos ámbitos, ¿no? Primero porque está hablando de los negros, mientras que estaba hablando de los judíos, los asiáticos y los menonitas. Los asiáticos están agrupados porque son pues del mismo continente, ¿no? Asiáticos. Los judíos por un origen étnico y religioso, igual que los menonitas, pero en el caso de los negros, pues no se entiende, o sea, es como, pues da lo mismo, pues todos son negros, ponlos ahí como los negros que son menos del 1%, cuando además el porcentaje es mayor al 1%, tan solo de tan solo de afrodescendientes. Entonces, pues ese contenido estaba muy mal. Bueno, este es el libro de Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pero en ese momento pues era Distrito Federal, donde habla sobre las personas de origen africano y dice, las personas de raza negra traídas de África no tenían derechos ni podían ejercer algún oficio de manera libre, pues eran esclavos. Y ese ejemplo me gusta ponerlo porque está totalmente equivocado. Para empezar, no hay personas de raza negra, porque la raza negra no existe. Para continuar, si eran traídos de África, digo a lo que se refiere, bueno, sí tenían derechos, o sea, de hecho es interesante los derechos que tenían, sí podían ejercer oficios, y no todos eran esclavos, por supuesto muchos sí eran esclavizados, pero pues no todos. Eso, junto con la especie de pirámide que se presenta ahí, donde los africanos son una gran minoría, y están hasta abajo, pues son visiones que en realidad están equivocadas en términos históricos. Esta imagen es de la Guía Santillana, porque no solamente se usan los libros de texto en las escuelas públicas, o sea, los libros de texto de la SEP, sino que en algunas también utilizan otros materiales y obviamente en las privadas, pues también, ¿no? Estas son Guía Santillana y si se fijan, bueno, también viene la idea de las personas africanas, dice nacidos en África, vendidos en subastas, realizaban trabajo de servidumbre. Aquí lo que quiero destacar es la asociación entre africanos, desnudez, esclavitud y servidumbre. Si se fijan, las imágenes que les he presentado, todas, excepto los cuadros de castas, pero todas los demás, eran personas desnudas o semidesnudas. Y aquí, pues es lo mismo. Este es el libro de la SEP del estado de Morelos de 3er grado, que ya no se utiliza, y lo mismo, ¿no? Viene la persona o el hombre negro semidesnudo. Este es el de Querétaro y pues vemos lo mismo. Para resumir, digamos, pues los discursos escolares sobre los afromexicanos consisten primero en la invisibilización de su presencia y en la minimización de sus contribuciones históricas. Es decir, nos quedamos o se quedan con, bueno,
sí, se quedaron ustedes, ahí sí no, con la idea, cuando estudiaron la primaria, de que pues aquí ni hubo y los que hubo, pues nada más eran esclavos. ¿Qué hacían? Pues quién sabe, pero pues eran esclavos, ¿no? ¿Y cómo se vestían? Pues semidesnudos, ¿no? Eso ya también lo vimos. Luego se extranjeriza a los afromexicanos, es decir, no se explica nada sobre, bueno, no se explicaba suficiente sobre las poblaciones afromexicanas. Sí había en 2011 en geografía una unidad que se llamaba Proyecto y se llamaba Los Afromexicanos, y en ese proyecto que estaba como al final, venía la posibilidad de conocer un poco sobre afromexicanos. Lamentablemente solo estuvo un par de años esa unidad y después la cambiaron por otro tema que es muy importante, que es el del agua, pero pues digamos que al quitarlo, pues ya no estaban realmente explicados de manera suficiente. También había en cuarto grado una unidad sobre las personas de origen africano en la parte de historia, con bastantes errores en contenido, lo cual es muy común, pero bueno, por lo menos estaba esa información. Se presentaba a los afrodescendientes como un ingrediente poco significativo del mestizaje. Entonces, cuando se presentaba información sobre ellos, era como la referencia de que llegaron, fueron esclavos, se mezclaron con los demás y pues ya, ¿no? Se les reduce a la esclavitud y lo negro se reconoce a estas poblaciones en el sentido de que históricamente habían vivido discriminación y racismo en los libros de formación cívica y ética, por ejemplo, y no se presentaba nada sobre la historia de África. Entonces se queda uno con la idea de que pues, eran un montón de tribus esclavizadas porque pues, no había nada más por allá, ¿no? Sobre las poblaciones originarias, sí se reconoce en numerosas ocasiones la historia de estas poblaciones y sus contribuciones a la formación nacional, seguro eso lo recuerdan también. Se hace referencia a distintos pueblos frecuentemente, también se les habla como un ingrediente del mestizaje, a veces se habla sobre su esclavitud, pero realmente no es algo que sea como lo central. También constantemente se señala la importancia de no discriminarles, y algo aquí problemático, digamos, es que se presta menos atención al presente. Entonces, hay muchas personas que dicen, ay, pues las pirámides están increíbles para ir a visitarlas, qué padre, wow, cómo habrán construido eso, pero pasan por un pueblo indígena y lanzan insultos racistas, ¿no? O sea, no hay como suficientes actividades y suficientes proyectos y estrategias que realmente enseñen la importancia de valorar eso, ¿no? O sea, nada más es como, ay, pues qué padre para el turismo. Y de hecho hay algunas unidades, bueno, había algunas unidades donde se hablaba justo sobre las poblaciones indígenas desde una perspectiva folclorizante y a partir del turismo, no realmente como tratando de entender la situación. Bueno, para terminar les voy a hablar sobre este último aspecto, que es experiencias etnográficas sobre racismo en la educación en México. Como les decía, pues he realizado un poco de trabajo en la Ciudad de México y sobre todo en lugares o localidades con mayoría, es decir, localidades mayoritariamente afromexicanas, aunque también tienen población indígena y de otros orígenes. Y están ubicadas en Guerrero y en Oaxaca, en la región Costa Chica. Un poco para ubicar. Bueno, me lo voy a brincar por tiempo, aunque a lo mejor sí es importante decirles que, bueno, ya Jaime presentó hace rato mi semblanza, estudié psicología, antropología social, historia y etnohistoria, entonces lo que hago es como tratar de, pues, buscar estrategias, digamos, interdisciplinarias para el trabajo en comunidades y en específico en escuelas. Bueno, y lo hago a partir de distintas estrategias, ¿no? No solamente el registro etnográfico, sino también a partir de talleres de radio, de pintura, talleres para docentes, etcétera. Bueno, algo que he identificado es justamente cómo la educación oficial enseña ciertas cosas y pues manda a olvidar otras, por decirlo así, ¿no? Y es el caso justamente de la importancia de las poblaciones de origen africano y del presente de las poblaciones indígenas. Por eso se puede hablar sobre el glorioso pasado indígena, pero al mismo tiempo se mandata que se olviden las lenguas indígenas. Bueno, se mandataba, ya ahorita quién sabe cómo vaya a estar. Bueno, justamente entonces mi investigación iba enfocada a buscar la vinculación entre racismo, memoria y educación y hablando de racismo, también antirracismo.
Y para esto recurrí a algunos conceptos que no me da tiempo de explicarles mucho, pero los conceptos de memoria del racismo, pedagogía de la memoria y pedagogía del olvido. Bueno, también buscaba vincular o identificar las experiencias de racismo y de discriminación, su relación con las memorias y su relación con los conocimientos. Para el caso de los conocimientos, pues les preguntaba a niñas, niños y a sus profesores qué es la discriminación para ellos, ¿no? Y por eso vienen ahí algunos términos de discriminación en mixteco. También, digamos que a partir de esto, pues muchos niños me decían, o sea, yo les preguntaba, ¿qué es la discriminación? Y su respuesta era cuando te discriminan. Y cuando estaba yo escuchando las grabaciones de esos grupos focales o entrevistas colectivas, me decían, cuando te discriminan, es cuando alguien discrimina a otro. Y pues a mí me parecía como súper reiterativo, ¿no? Hasta que justo reflexioné cómo efectivamente la discriminación pues debe ser vista como una acción, como un verbo, o sea, no es un sustantivo como lo pensamos, ¿no? Sino es más bien una interacción y siempre es importante porque está en acción, porque es algo que ejerce una persona o un grupo sobre otra. Y también me di cuenta que la discriminación es un espectro súper amplio, o sea, por eso incluye distintas cosas, a veces mezcladas unas con otras, y a veces ya uno no sabe si era discriminación clasista, o si era racismo, o si era por género, o si era intolerancia religiosa, etcétera. Otro aspecto que seguramente les va a interesar, sobre todo a los de psicología, pues tiene que ver con las representaciones sociales, que tampoco me da tiempo aquí de explicarles, pero seguro ya lo habrán visto. Y justo lo que identificaba eran las representaciones sociales sobre lo negro y sobre las personas indígenas de niñas y niños. Y bueno, a partir de entrevistas, de dibujos y de actividades escritas, pues ellos iban explicando qué son las personas negras o las personas indígenas, qué viene a su mente cuando hablamos de personas indígenas o de personas negras o de personas mestizas, y pues íbamos identificando atributos, prejuicios o estereotipos y también actitudes o atributos positivos. También identifiqué la importancia de estudiar la educación primaria porque para muchos la primaria y la secundaria son los momentos en los cuales se vivió más racismo y más discriminación. O sea, para muchos adultos incluso decían, es que sí, cuando iba en la primaria me decían esto, me hacían tal cosa, me golpeaban los maestros, se hablaba mi lengua, o sea, había como una serie de prácticas que eran asociadas a la primaria o a la secundaria y que me decían, pero ya no, porque pues también ya entre adultos a lo mejor el racismo se expresa de otra forma, ¿no? A veces hay insultos, pero no es tan común como sí lo es en la escuela. Entonces, la discriminación y el racismo se asociaba al espacio de la escuela y al momento de la niñez. Este es el espectro discriminatorio que identifiqué, que tiene que ver con la pobreza, con el ser indígena, con el ser afromexicano, con ser mujer, con la edad y con alguna condición de discapacidad. Pero vemos, digamos, algunos puntos como intermedios, ¿no? Que serían la higiene asociada a la pobreza, o sea, no, pues es que se le discrimina porque no se baña. Esa idea que he escuchado mucho. Se le discrimina por el idioma, por su vestimenta, por sus costumbres y tradiciones, por la religión, por el origen o lugar de, perdón, por el origen, o lugar de nacimiento o de procedencia, por los rasgos físicos, por el color de la piel, por ser feo, también ahí está la cuestión de belleza, y es sobre todo asociado a las mujeres, entonces está más asociado a las mujeres. La complexión y el rezago escolar. Bueno, esta es otra forma de ver esta situación que tiene que ver justamente con engranajes, como el racismo o el clasismo, o sea, no importa dónde nos paremos, ¿no? Cualquiera de estos engranajes, un engranaje moviliza a otro. Entonces hay ocasiones en las que se detona una situación de discriminación por una cuestión clasista, pero ese clasismo va relacionado con la edad de las personas, con si es hombre o si es mujer, si es de una religión o de otra, si es
si es de un origen indígena o afrodescendiente o asiático o no, si es mexicano o no, etc. Y bueno, hay situaciones de conflicto en las que se detonan, ¿no? O sea, en las que hay un conflicto y eso detona una situación de racismo y de discriminación. Les voy a contar una experiencia personal. Cuando yo era niña, estábamos llegando con mi mamá a un centro comercial, digo, a un supermercado, y pues que mi mamá le gana a un señor en todo el lugar de estacionamiento. Entonces, el señor que, o sea, ya nos estacionamos, y el señor no sé cómo se quedó más adelante esperando. Y cuando nos bajamos, empieza a reclamar, es que yo estaba esperando ese lugar. Y mi mamá le dice, pero ¿dónde estaba? O sea, pues yo llegué y me estacionó, estaba libre. Ay, bueno, no voy a decir las groserías, pero le dijo que se regresara a su país. Entonces, quizás eso no hubiera ocurrido si el señor nada más hubieran encontrado en el pasillo del súper, o sea, eso a lo mejor no hubiera pasado, pero ante una situación de conflicto, pues esa xenofobia del señor pues se detona. Bueno, xenofobia y a lo mejor algo de machismo también, ¿no? Y esto ocurre mucho en las situaciones educativas escolares. O sea, muchas veces es que ya llegó un extranjero a ganar esa plaza de investigación o a ganar ese puesto que yo quería laborar, o a lo mejor esa mujer que hace ahí, yo quería ese puesto, etcétera. O conflictos mucho más cotidianos que puede haber, muy normales y cotidianos, pero que se detonan estas otras situaciones que estaban subyacentes en la vida. Bueno, para los profesores y o sea, maestras y maestros del subsistema y educacional bilingüe, ejercer la docencia en estos sistemas también implica una suma acumulada de recursos. Es decir, no estamos solamente como si el mundo se hubiera creado ayer. Pues, pues no, o sea, hay una historia larga. Entonces, no es lo mismo que un maestro trabajando en una escuela donde no hay baño, no hay agua, no hay electricidad, no hay etcétera, y que además en la comunidad que tenga la idea que esos maestros no saben, que ha bajado, o sea, no de prejuicios que hay, no es lo mismo eso a ejercer la la misma calidad, donde los padres son un poco más de con prácticas, escuelas y de objetos que a lo mejor ni siquiera es que el asesor del Estado, pero que sí es capaz de administrar. Y además te da una escuela de administrar por la nacional, que también hay la aplicación de capital, pero ya no la normal, empezaron a trabajar hace años, estaban y se les podía contratar bueno, todo esto son aspectos que van sumando para subestimar su práctica. En el caso de estudiantes, de experiencias de estudiantes afroamericanos, les voy a leer, voy a dejar la lámina, pero les voy a leer ya que con mucho tiempo. Es nada, es poquito, ¿eh? Pero se los voy a leer, así como lo redacté. Procedente de Acapulco, un estudiante de sexto grado de 11 años, uno, llegó hace 2 años a esta localidad en la que estaba yo trabajando. Los profesores coinciden en que no ha podido integrarse al grupo, de modo que no tiene una buena relación con sus compañeros, quienes constantemente le excluyen de los juegos y se rehusan a aceptarla en su equipo de trabajo. Los niños y los docentes aducen que ella no trabaja bien. Sin embargo, no es difícil saber si esto es consecuencia de las prácticas de educación que por varios años ha vivido. Tanto a esta niña como a otras se les gusta porque su color de piel y su cabello para la primera vez que me percaté de ella, estaba sentada sola al fondo del patio, encorvada y con la mirada absorta, con el uniforme un poco manchado, tenis un poco gastados. Actitud y vestimenta que la distinguían de sus compañeros, que en su mayoría estaban juntos, estaban en uniforme limpio y zapatos.
ser una niña afroamericana de menos recursos económicos grande, la coloca en una intersección compleja que tiene la articulación de su actividad con otras formas de disciplina. En realidad, en esta escuela, un docente reconoció que se concede preferencia a los estudiantes que tienen padres exigentes de estatus social alto, lo cual puede ser común en las demás instituciones, ya que durante un taller en esta escuela, una de las profesoras buscó sensibilizar a sus compañeros llamándoles a reconocer que los niños con menos recursos reciben una protección o un trato diferenciado. Esta es otra niña. Una niña originaria, ella sí, de la localidad, considerada mestiza, pero con la tendencia afroamericana de cierto desestabilizado, no solo enfrentó discriminación primaria por parte de sus compañeros, sino por parte de algunos, ya que es parte de una de las. Cuando platiqué con ella y con sus padres, su mamá me explicó. Ella lo ha sufrido mucho. Antes estaba complicada, pero ya. Ay, cuando platiqué, perdón, la niña me aseguró que en la secundaria la discriminación empeoró, porque recuerda que en la secundaria todos eran así. Y el platicar sobre las tasas me comentó que yo, preescolar bilingüe, ahora se encontraba en una escuela. Ya, entonces, bueno, esos son solamente dos ejemplos. Hay más, se va a salir justamente, hay otros más, están los dos que me dicen, y de hecho, el otro que aunque bueno, no está y pues son aspectos que se van relacionando tanto la cuestión religiosa como la pobreza y la pobreza. Ya para terminar, sobre los ya no va a dar, pero bueno, también se relaciona con la porque a la mejor realmente muy buena, pues a veces es complicado incorporar las actividades. Ha afectado pues la responsabilidad de esos temas donde se mandan a todas las personas pues, porque en este caso a todos nos afecta que haya a y evidentemente puede afectar el proceso de las personas que todas minutos, está bien, para escuchar sus inquietudes, preguntas, comentarios respecto a estas temáticas dramáticas e interesantes. Creo que cuando pues, eres niño no te das cuenta de realmente el impacto que tiene ver una imagen en educación. Y es algo que me llama mucho la atención. Y también, pensando justo en esto de los libros de la SEP, creo que
bueno, yo aplaudo la decisión de que se hayan incluido más temas relacionados con pues, la comunidad LGBT, porque precisamente siento que es un sector de la población que también sufre muchísima discriminación, y el hecho de que ya se estén visibilizando más, pues es como un avance para que esto se detenga. Y me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Caro. Si quieres recibimos varios y si no hago un comentario sobre A ver, sí, adelante, adelante. Pero sí, mejor escuchamos para. Aquí, a porque ver, Pau, poquito tiempo. y luego Nayeli. Por Que lo comentaron, pero en el regreso, o sea, que acaban de cambiar los libros de la serie. ¿Qué opinan de los nuevos libros? Ahorita les comento. Nayeli, por favor. ¿A qué cree que se deba antes, por ejemplo, de indígenas no tocaban tanto y ahora, por ejemplo, cosas de los negros? O sea, ¿por qué tiene que haber una tipo selección y no tratarlo por pareja? A ver, una pregunta más, sí. Mike. Al principio de la conferencia usted mencionaba esto de que la discriminación es jerarquización. Sí, yo tampoco. Sí, no sé, ahí nos avisan. O sea, pero eso para eliminar cualquier posibilidad de discriminación, eso no implicaría que desde la estructura, porque para empezar ya en el sistema político que tenemos, ya va a implicar que aunque el presidente también es un ciudadano, hay una desigualdad en poder hacia los demás. Entonces, pues, obviamente va a haber pues no va a estar parejo, va a haber un desnivel siempre y cuando exista una jerarquía, ¿no? Entonces, para eliminar cualquier tipo de discriminación, eso implicaría relaciones de poder más horizontales. A ver, Regina y después doctora Ana, por favor. Me gustaría saber qué opinas sobre, nos mencionabas que hoy es el Día Internacional de la Afroamericana, y no sé, ¿no crees que sea parte como de eliminar la discriminación que se tenga un día como de inclusión hacia los afroamericanos? Doctora Alma, sí, Sí. ya. Por favor. Bueno, yo quería como, a lo mejor como esperarme al final, pero bueno, básicamente, si me dan la oportunidad y con permiso de ustedes, pues felicitar sobre todo a la conferencista, a la doctora Cristina. De verdad, también a los organizadores, el doctor Jaime Echeverría, al doctor Ricardo Bernal, a la doctora Ceci, doctora Berta, y todas las personas que han colaborado en la realización de este seminario. Considero que es sumamente relevante contar con la visión tanto de los docentes, su preparación, su experiencia, pero también con invitados del nivel de la doctora Masferrer. Y son contenidos que verdaderamente tendríamos que, tendría que ser esta reflexión continua. Y como bien decía uno de los jóvenes, creo que habría que pensar que este tema o estos temas tan complejos de racismo y discriminación, pues creo que nos exigen muchísimo de nuestra reflexión, análisis, participación, incluso en los niveles iniciales de la formación profesional, ¿verdad? También esta visión multidisciplinar, y pues finalmente que también desafortunadamente es parte de una estructuración social muy compleja que no se da de la noche a la mañana el tema del racismo ni de la discriminación, sino que existen mecanismos sociales y también, digamos, desde la psicología social, ustedes que son expertos en antropología, cultura,
porque finalmente hay una función de mantener una estructuración social desigual y que los esfuerzos, por un lado, están en mantener una reproducción precisamente de estas condiciones, pero también están los esfuerzos de personas, expertos, estudiantes, por transformar esas realidades tan complejas y que golpean fuertemente a nuestra familia, a la sociedad, a las futuras generaciones, y pues que son los agentes de cambio, somos agentes de cambio, y que se puede hacer todavía mucho desde estas posturas críticas, ¿no? Que se pueden adoptar desde estos primeros semestres de formación, para que también su intervención de ustedes como profesionales, donde ustedes se ubiquen, realmente puedan hacer el cambio y nos puedan conducir a un futuro mejor, y a las personas mismas, ¿no? Que son sujetos de racismo y discriminación aún, ¿no? Entonces, felicitarlos mucho por acercarnos estas temáticas y a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Voy a empezar al revés, creo. Sí, pues yo creo que es muy importante que sea, o sea, así como fue el Año Internacional de los Afrodescendientes y el Decenio Internacional de los Afrodescendientes que termina justamente en diciembre de este año, termina el decenio. Esperemos que se haga otro decenio, y así como la proclamación del Día Internacional de los Afrodescendientes el 31 de agosto, pues son medidas que son importantes para visibilizar la importancia de esta población, efectivamente. Y esto lo relaciono con la pregunta que alguien me hacía de por qué no, o sea, por qué incluir a los afrodescendientes ahora y por qué no todo como parejo, ¿no? En realidad, sería muy bueno que se incluyera todo por parejo, pero justamente como no se hace y como sistemáticamente y a lo largo de décadas y siglos se ha invisibilizado a esta población, pues por eso es importante visibilizarles de manera particular, ¿no? En otros espacios me han preguntado si eso no es una forma de discriminación o algo así, ¿no? O sea, el hecho de visibilizar a una población con respecto a otra, ¿no? Y más bien tiene que ver, no con una forma de discriminación, sino, insisto, o sea, con el reconocer que durante siglos ha habido estos sistemas que les posicionaban como algo menos, como algo inferior, como algo que no era importante, y esto, ¿en qué se expresa o en qué consecuencias tiene? Pues lo que ya les comentaba, ¿no? O sea, no a todas las personas se les insulta por su color de la piel, no a todas las personas se les detiene en los aeropuertos para revisarles el cabello, no a todas las personas se les detiene en la calle para pedirles sus documentos nacionales. No a todas las personas no les dejan entrar a un hospital por del IMSS o del ISSSTE porque aducen que sus documentos son falsos. Ha habido personas afrodescendientes afromexicanas de la costa deportados, o hay un caso muy sonado a Honduras justamente por considerarle extranjero. Y eso lo podemos como seguir dando ejemplos, ¿no? Entonces, por eso, dado esas situaciones, pues por eso es importante incluir la importancia de esta población en términos históricos y en términos actuales. Lo que sucede es que la historia de las personas de otros orígenes ya está en los libros, o sea, y ya ha estado durante mucho tiempo, entonces más bien es incluir a los afrodescendientes que habían sido dejados fuera, tanto en términos históricos como, insisto, en cuanto a su presencia actual. También eso se relaciona con lo que preguntaban de la jerarquización, ¿no? Por supuesto que para evitar o erradicar cualquier tipo de violencia y cualquier forma de discriminación, pues es necesario construir relaciones de poder más horizontales, ¿no? Esto no significa que no pueda haber una autoridad o que entonces cualquiera puede ser médico, porque pues para no discriminar, pues el que no terminó primaria, igual que sea médico, pues no, por supuesto que no. De hecho, la ley contra la discriminación, justamente uno de los principios muy importantes que establece es que la discriminación ocurre cuando no hay un criterio objetivo de diferenciación. Entonces, evidentemente que para ser médico, pues se requiere una serie de estudios, y quien no los cumple, pues lamentablemente no puede ser médico, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es más bien trabajar para que todas las personas puedan acceder a todos esos requisitos que se necesitan para ser médicos, por ejemplo, o para ser docentes o empresarios, etcétera.
Entonces, tanto la categorización, bueno, en psicología seguramente lo habrán visto, la categorización es un principio cognitivo básico, o sea, no podemos no clasificar. Bueno, podemos, pero estaríamos, no sé, existiendo cómo, ¿no? O sea, no podemos no clasificar, y muchas veces no podemos no jerarquizar. El problema es qué tipo de jerarquizaciones establecemos, si están establecidas en prejuicios, en estereotipos, o si están realmente establecidos con criterios objetivos y con una finalidad también de justicia, ¿no? O sea, el hecho de que haya buenos médicos nos sirve a todos, no tiene que ver con eso. El hecho sí de que haya tan pocos médicos afrodescendientes, o el hecho de que, si les digo, imagínense que ahorita entra una persona dedicada a la medicina, pues seguramente se van a imaginar a un hombre no afro, ¿no? Entonces, ese es el tipo de situaciones. Bueno, bueno, sobre la población, o en general, sobre orientación sexual e identidad sexogenérica y la inclusión de los derechos de las personas LGBTQ+, pues sí, están mucho más incluidas ahora que antes. Esto lo relaciono con la pregunta sobre qué opino sobre los nuevos libros de texto. Sí están mucho más incluidos y pues es mucho más visible, y ha sido uno de los criterios que hubo justamente para ampararse en contra de los programas y después de los libros, ¿no? También. Miren, yo como vieron, pues desde 2010 he estado como trabajando el análisis de los libros de texto y señalando en distintos medios y también de manera directa con la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que después se convirtió en dirección, pero en ese momento era coordinación. Pues directamente yo les explicaba, ¿no? O sea, si pudieran sacar la palabra raza de los libros, me harían un gran favor. Si en lugar de negros ponen afrodescendientes o de origen africano, nos hacen otro gran favor. No significa cambiar todo, pero, o sea, si pueden solo hacer eso, si pueden dejar la hoja donde están los simios en blanco, también nos harían un gran favor. O sea, no quiero que pongan nada, solo quítenla, ¿no? Y bueno, a partir de ese contacto que tuvimos con la SEP, sí se lograron algunos cambios, tanto así que ya no decía raza negra, o sea, algunos detalles mínimos, pero la verdad es que no había un cambio de fondo en cuanto a la presentación de esta población. Incluso las imágenes donde están semidesnudos y donde dice aún existen personas, ¿verdad? Bueno, eso se mantuvo muchísimo tiempo a pesar de la solicitud expresa que había para que por favor sacaran eso, ¿no? Y siguió sin incluirse nada sobre historia de África, por ejemplo. Entonces, lo que puedo yo decir sobre los nuevos libros de texto es que cuando los libros eran racistas, casi nadie se quejaba. O sea, la verdad es que los libros siempre han tenido errores históricos y de todo tipo. Y importa mucho más que pongan que el sistema, o sea, que pongan una infografía del sistema solar equivocada, o sea, eso sí les importa muchísimo, pero no les importaba que estuvieran reproduciendo ideas racistas y que esas ideas racistas se expresan después en violencia, no solamente entre los niños, sino en violencia en general, ¿no? Y luego, bueno, sobre los libros de texto, pues lamentablemente se hizo como un debate totalmente absurdo. O sea, ustedes están en psicología comunitaria, ¿no? Entonces, pues los podemos acusar a todos y a la Salle de comunistas, porque lo que se decía o lo que criticaban de los libros de texto era justamente la referencia a la comunidad y a la comunidad escolar. Y la comunidad escolar, o sea, yo creo que ustedes saben, o los que se dedican a educación, saben que es un concepto básico, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Lo mismo el trabajar en plenaria. Y era otra de las críticas, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una serie de críticas pues tan absurdas que ya realmente como que el debate se fue hacia otro espacio. Yo lo que les puedo decir de estos libros de texto es que a pesar de los errores que tienen, son los primeros libros con un claro perfil antirracista y antidiscriminatorio. O sea, pueden tener errores en lo que ustedes quieran, pero son los primeros que yo he visto desde la historia de los libros de texto, que hay un libro sobre eso, por cierto, hasta la actualidad, son los primeros que tienen un claro perfil y una clara vocación antirracista y antidiscriminatoria en todos sus grados escolares y en todos sus libros, de primero de primaria a tercero de secundaria. O sea, en todos los libros, y también hay errores en cuanto a lo afro y la historia y lo que ustedes quieran, pero en todos los libros tienen ese perfil y esa vocación.
y en todos los grados, ¿no? Y es algo importante porque en otros grados había únicamente información antirracista en los de educación, en los de formación cívica y ética y en sexto de primaria, ¿no? O sea, o de cuarto a sexto o algunas unidades, pero no estaba realmente presente en todos los libros de todos los grados. Entonces, pues ahí lo dejo para no ocuparme. Desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado, pero te agradecemos mucho esta primera conferencia, esta gran apertura, este seminario. Entonces ahí, con la idea de establecer vínculos interinstitucionales, ¿no? Que es mucho más fuerte el impulso cuando conjuntas varias instituciones. Y nos deja reflexionando. Justamente en Comunitaria hemos visto cuestiones de marxismo, de modelo económico, cómo rige de alguna manera nuestros destinos y la alternativa que da la psicología comunitaria frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, voy a leer este reconocimiento, Cristina. Reconocimiento a Cristina Masferrer León por haber impartido la conferencia Racismo y Discriminación en la Educación Primaria en México en el Seminario Permanente sobre Discriminación, Racismo y Violencia en Contextos Educativos. Firman el doctor Eduardo Gómez Ramírez, director de investigación, y el doctor Roberto Vázquez, coordinador de investigación. Entonces, les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia de 3 semestres aquí en la carrera. Sexto, séptimo y octavo, mira, qué bien. Todos fueron mis alumnos de psicología social también. Entonces, bien. saben de categorías sociales. Yo espero que se acuerden de Henry Tagfeld y otros autores ahí que estuvimos Qué viendo. bueno. Muchas gracias.